Aquí comienza Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación que lo acerca a la administración pública para que conozca sus derechos y deberes como funcionario público y ciudadano. Iniciamos Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, transmitido a través de Señal Radio Colombia y con enlace a todas las emisoras comunitarias del país. Bienvenidos, como siempre, un saludo para todos los colombianos que nos están escuchando hasta ahora. Les habla José Ignacio Morales, funcionario de la Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales. El día de hoy en cabina nos acompaña Indira Marcela Jaimes Cristancho, funcionaria de la Oficina de Prensa de la Procuraduría. Bienvenida, Indira. José Ignacio, es un placer estar en Orden y Rectitud. Un cordial saludo a todos los oyentes de Señal Radio Colombia, a este espacio preventivo de la Procuraduría. Indira, como siempre, en nuestras acostumbradas secciones traemos los temas más relevantes para las entidades territoriales. Hoy en el invitado del día nos acompañará Iván Eliezer Casas, funcionario de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República de Colombia, con quien abordaremos el tema de las comisiones regionales de moralización. Como todas las semanas tendremos las responsabilidades semanales, sección en la que le recordamos a los mandatarios y servidores públicos las tareas que deben cumplir en sus entidades. Algunas de las tareas, por supuesto. Escucharemos la actualidad del Ministerio Público en la sección Informativo Procuraduría y una sección muy esperada cada semana. Esta es Que no le pase a usted, un caso para prevenir errores en la gestión pública. Invitamos a nuestros oyentes a que se conecten con nosotros en Twitter, la cuenta oficial de la Procuraduría, @pgn_col. También estamos en Facebook con www.facebook.com/Procuraduría General o escríbanos al correo prensa@procuraduría.gov.co. Así comienza Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Ya regresamos. Contáctenos en www.procuraduría.gov.co. Invitado del día. Hoy en el invitado del día en Orden y Rectitud nos acompaña el doctor Iván Eliezer Casas, funcionario de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, con quien abordaremos el tema de las comisiones regionales de moralización. Bienvenido, doctor Iván. José Ignacio, muchas gracias a la Procuraduría General de la Nación por la invitación que nos hacen el día de hoy. Bueno, Iván, el día de hoy queremos entregar algunos mensajes a la ciudadanía y a los funcionarios públicos territoriales acerca de qué son las comisiones regionales de moralización. ¿Puede decirnos usted qué son, cómo están conformadas, de dónde vienen? Perfecto. Pues es muy importante tener presente que el Estatuto Anticorrupción, la Ley 1474 del 2011, dio vida a dos instancias de coordinación interinstitucional muy importantes, la Comisión Nacional de Moralización y en cada departamento del país las comisiones regionales de moralización. ¿Quiénes integran estas comisiones? Representantes en el nivel territorial de todos los organismos de control, es decir, de la Contraloría General de la República, de las Contralorías Territoriales, es decir, Contralorías Municipales y Departamentales, de la Procuraduría General de la Nación, de los jueces de la República a través de los consejos seccionales de la Judicatura y de la Fiscalía General de la Nación. ¿Cuál es el propósito que le fija la ley a estas comisiones? En primer lugar, adelantar las acciones de investigación, prevención y sanción de la corrupción de manera coordinada entre todas estas entidades, de acuerdo a las competencias de cada una, según los lineamientos que le genere la Comisión Nacional de Moralización. Además de esto, tienen una función específica de dialogar con la ciudadanía para atender de manera expedita los casos de corrupción que sean puestos en consideración de los organismos de control. ¿Cómo hacen esto? La ley les ordena la realización de una audiencia trimestral con ciudadanía organizada, que la deben hacer por obligación todos los departamentos del país y sus organismos de control. Muy bien. ¿Cuál sería la importancia entonces, doctor Iván, de la conformación y operación de las comisiones regionales de moralización en los territorios? Es muy importante, José Ignacio. Desde la expedición del estatuto se ha hecho mucho énfasis desde el nivel nacional a que cada departamento del país se instalen, se pongan en marcha y en operación estas comisiones, porque se requiere que haya una instancia en la cual los organismos de control dialoguen sobre los casos de corrupción más importantes del departamento, adelanten las investigaciones desde sus competencias sobre estos casos de corrupción y generen resultados expeditos a la ciudadanía sobre estos casos de corrupción. Hay una preocupación muy grande y es que la ciudadanía tiene una percepción de que los casos de corrupción no tienen una respuesta oportuna de parte de los organismos de control, de que hay una impunidad frente a los casos de corrupción. Hacia eso deben estar enfocadas las comisiones regionales de moralización como tarea fundamental,
a adelantar investigaciones conjuntas para que la respuesta a los casos de corrupción sea rápida y pueda la ciudadanía sentir que de verdad los organismos de control están cumpliendo con su papel y con su tarea. Básicamente, la esencia de las comisiones es hacer coordinación, es que hablen los organismos de control, sus directores, sus cabezas, las cabezas de estas entidades, para que pueda haber respuesta oportuna a la ciudadanía. Muy bien, entonces el concepto aquí central es el de coordinación. Claro está, sí, seguramente este concepto pues aplica para todo el trabajo que se hace al interior del Estado. Todos sabemos que coordinados pues logremos unos mejores resultados según sea nuestra misión, Iván. Entonces, en ese sentido, ¿qué trabajo se ha venido adelantando en el último año al interior de estas comisiones? La verdad, esta no ha sido una tarea fácil. Nosotros sabemos que al ser una instancia nueva que crea la ley, hay un proceso de aprendizaje en el que en cada departamento del país se tuvieron que dedicar a la tarea de entender cuál era este nuevo reto que les imponía el Estatuto Anticorrupción y empezar en ese sentido a organizarse cada una de las comisiones regionales de moralización. Por esto el primer año, digamos, de aplicación formal de la ley, el año 2012, se adelantaron las primeras acciones, se instó a todos los organismos de control de todos los departamentos del país a instalar sus respectivas comisiones, a crear un reglamento interno para la comisión, a generar unos planes de acción sobre las tareas fundamentales en las que se iban a enfocar estas comisiones. No tuvimos la misma respuesta en todas las entidades territoriales. En algunos departamentos del país fue muy rápida el accionar de los organismos y empezaron a operar estas comisiones. En otros tuvimos demoras, pero digamos que durante el año 2012 nos dedicamos a consolidar la instancia y a arrancar con la instancia, y durante el año 2013 ya empezó una tarea mucho más sólida de priorizar casos importantes, casos relevantes de corrupción en cada departamento del país. Esa fue la instrucción que se les dio a los organismos de control, y empezar la tarea de intercambiar información, de intercambiar pruebas, de dialogar sobre estos casos para que, si hay un caso de corrupción, la Fiscalía General de la Nación adelante la investigación penal, la Procuraduría la investigación disciplinaria y las Contralorías territoriales y la Contraloría General la investigación de responsabilidad fiscal sobre el caso de corrupción específico. La idea es que siempre funcione en este sentido, de manera coordinada, para que se puedan arrojar los resultados. Usted mencionaba, doctor Iván, ahora en nuestra pregunta de cuál es el papel de las comisiones, algo muy importante, y es un trabajo que se adelanta desde las comisiones regionales con la ciudadanía. ¿Cuál es el trabajo? ¿En qué consiste el trabajo de las comisiones regionales en los territorios, en cada departamento, con los ciudadanos? La ley les ordena a las comisiones regionales de moralización adelantar una audiencia trimestral para articularse con la ciudadanía organizada. ¿Qué quiere decir esto? Que las comisiones deben convocar a los organismos, a las organizaciones de la sociedad civil, veedurías ciudadanas, ONGs que trabajen en temas de control social, pero debe convocar también a los gremios, a los medios de comunicación, a la academia en cada departamento, a decanos, rectores, profesores de universidades, a los estudiantes de las universidades, ciudadanía en general también, para que acudan a dialogar con la Comisión Regional de Moralización y puedan presentar los casos de los que tengan conocimiento en materia de corrupción. Es decir, la idea de estas audiencias es que la comisión, por un lado, reciba denuncias, peticiones, quejas y reclamos de la ciudadanía, y por otro lado también le presente a la ciudadanía las acciones principales que ha adelantado frente a los casos ya puestos en su consideración. Es decir, en alguna medida las audiencias ciudadanas también se tienen que convertir en un espacio de rendición de cuentas de los mismos organismos de control en cada departamento. Y lo ideal, y el hecho por el cual se hace que estas comisiones sesionen trimestralmente con la ciudadanía, es que la ciudadanía tiene que asimilar que hay un espacio permanente de diálogo con ellos al que pueden acudir, al que pueden llevar sus denuncias. Hemos identificado una situación que tal vez ha dificultado la operación de estas audiencias con ciudadanía. No tenemos todavía en el país una conciencia y una formación clara a nivel de las organizaciones de control social sobre cómo presentar una denuncia, sobre los elementos que debe tener una denuncia y las pruebas que debe incluir para que podamos darle elementos a los organismos de control para adelantar las investigaciones. Entonces le hemos pedido a los organismos de control, y ya en algunos departamentos lo están aplicando, que formen a los ciudadanos, que les expliquen cuáles son las competencias de cada uno de los organismos de control y les den elementos para que sustenten muy bien sus denuncias, para que presenten denuncias de calidad que puedan servir a los organismos de control para arrojar resultados. Recordamos a nuestros oyentes que hoy nos acompaña en la cabina de Orden y Rectitud el doctor Iván Eliezer Casas, asesor de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. Doctor Iván, ¿sobre qué ejes o qué temáticas se debe adelantar este trabajo que se está haciendo al interior de las comisiones regionales? Es decir, desde el nivel central, ¿hay alguna directriz, algunos lineamientos sobre los cuales se deba trabajar? Sí, la Comisión Nacional de Moralización construye actualmente una cartilla de lineamientos para las comisiones regionales de moralización, pero ya hemos hecho unos primeros avances en este sentido.
El pasado 3 de marzo, en un taller con los presidentes de las 32 comisiones regionales de moralización, presentamos una propuesta de lineamientos, fija un norte, digamos que traza una hoja de ruta de lo que debe ser el papel de las comisiones. Nosotros sabemos que nuestro país tiene realidades diversas, realidades complejas de un departamento a otro, que no es lo mismo atender un caso de corrupción en el departamento del Putumayo con la infraestructura, con los recursos humanos y físicos que tiene una Contraloría Territorial o una Procuraduría a nivel de un departamento como estos, a lo que es atenderlo aquí en Bogotá. Sabemos que hay diferencias regionales, sabemos que además los casos de corrupción que se presentan en las distintas regiones son distintos. Hay departamentos en donde la corrupción está más asociada a temas de salud o educación, por ejemplo, otros donde puede estar más asociada, por ejemplo, a la inversión de los recursos de regalías. Entonces sabemos que las realidades son distintas y en ese sentido las comisiones, como una instancia que también incluye organismos descentralizados, debe fijar cada una su derrotero y cada uno de los temas en los que se va a enfocar, sobre todo los sectores en los que se va a enfocar y los casos de corrupción en los que se va a enfocar. Pero hay unas líneas generales. Hemos pedido, por ejemplo, y creemos que las comisiones regionales deben servir para transmitir y transferir al nivel territorial los lineamientos de la política pública integral anticorrupción. Colombia cuenta, a partir del año pasado, la expedición del documento COMPE 167-2013, con una nueva política pública integral anticorrupción, que contiene más de 100 acciones de los organismos de control y de las entidades del Ejecutivo Nacional orientadas a fortalecer las acciones que emprende el Estado en materia de lucha contra la corrupción. Creemos que estas comisiones deben transferir estos lineamientos a los departamentos y deben buscar también que las autoridades en el nivel territorial, que los gobernadores y los alcaldes formulen políticas públicas en materia de lucha contra la corrupción, que respondan también a la normatividad nacional, a lo que dice el Estatuto Anticorrupción, pero que se orienten por los mismos ejes de la política pública anticorrupción. Pensamos también que las comisiones regionales deberían velar por la aplicación de un nuevo instrumento con el que cuenta el Estado colombiano y la ciudadanía, y es de la nueva Ley de Acceso a la Información Pública y Transparencia. Esta es la Ley 1712 del año 2014, recientemente sancionada por el presidente de la República, y es un nuevo instrumento que va a permitir o va a instar, digamos, a las entidades del orden nacional y a los organismos privados que ejecutan recursos públicos a hacer pública absolutamente toda su información. Es decir, ya no vamos a tratar de eliminar esta cultura del secretismo de la información de las entidades del Estado, de que la ciudadanía tenga que acudir a múltiples derechos de petición, a presionar a las entidades para obtener información. Esto ya no tiene por qué ser así con esta nueva ley. Necesitamos, la idea de este nuevo instrumento es que todas las entidades hagan pública su información a través de los medios idóneos, sobre todo de sus páginas web, y que podamos saber fácilmente qué presupuesto ha invertido una entidad, por ejemplo, cuáles son las acciones principales de su plan de desarrollo, cuáles son sus funcionarios públicos, sus hojas de vida, conocer absolutamente toda la información de estas entidades. Creemos que las comisiones regionales de moralización deben velar porque en los territorios se implemente y se aplique esta ley de acceso a información pública. Muy importante entonces el instrumento de la ley de acceso a información pública, y también sería un campo de trabajo clave, diríamos acá en este programa, sobre el cual podrían adelantar su trabajo las comisiones regionales de moralización y los órganos de control que conforman estas comisiones, así como también la ciudadanía, que en su momento pues la ley será exitosa siempre y cuando todos hagamos uso de la ley, que la ciudadanía utilice esta ley. ¿Qué mensaje, doctor Iván, final quisiera usted entregar a los integrantes de las comisiones regionales, a los funcionarios públicos territoriales y a la ciudadanía en general? José Ignacio, mire, sabemos que hay voluntad en el nivel territorial por empezar a poner en marcha estas comisiones y por darles fuerza. Sabemos que no es un trabajo fácil. En algunos departamentos no acuden todos los representantes que deberían acudir, integrantes de organismos de control. Hay departamentos, sobre todo los antiguos territorios nacionales, donde no es fácil tener el quórum completo de las comisiones regionales, por ejemplo, porque no tienen fiscal seccional con presencia en la capital del departamento o porque no tienen presidente del Consejo Seccional de la Judicatura también con presencia en el departamento. Sabemos que han hecho una tarea importante liderando en algunos departamentos los procuradores regionales, en otros los contralores departamentales, pero que se requiere todavía un esfuerzo mayor. El llamado a los organismos de control es que impulsen estas comisiones, que no dejen de realizar las reuniones mensuales que indica la ley, que no dejen de realizar las reuniones trimestrales con la ciudadanía, que es un elemento muy importante para que estas comisiones operen. Y el llamado a la ciudadanía es que conozcan este instrumento de las comisiones regionales de moralización, que sepan que son una instancia
dispuesta a escucharlos, que deben por obligación legal todos los organismos de control de abrir sus puertas para escuchar los casos que la ciudadanía denuncie y que además están en la obligación de hacer un seguimiento de esos casos y presentar resultados. Si en los departamentos del país los ciudadanos, las organizaciones de control social tienen presente que existe ese instrumento, van a empezar a exigirle el cumplimiento de sus tareas a estas comisiones regionales de moralización y vamos a obtener en ese sentido resultados en un corto plazo en materia de estas instancias. ¿Cómo podría un ciudadano que quisiera conocer acerca del funcionamiento de las comisiones regionales o un servidor público que quisiera hacer alguna denuncia de corrupción, un ciudadano, en fin, cómo pudiera conocer? Hay un sitio web, hay unos datos de contacto, sé que quizá a través de la Secretaría de Transparencia se quiere hacer un portal en donde se publique este tipo de información, ¿es así? Sí, vamos a tener próximamente en el sitio web del Observatorio de Transparencia y Anticorrupción un espacio para que los ciudadanos conozcan quiénes integran las comisiones regionales de moralización de cada uno de los 32 departamentos del país. Este sitio web puede ser encontrado por la ciudadanía a través de la dirección www.anticorrupcion.gov.co. Vamos a encontrar allí las funciones de la Comisión Nacional de Moralización, las funciones de las comisiones regionales de moralización, sus integrantes, y van a encontrar allí también qué están haciendo las comisiones, porque van a presentar en un espacio web su informe de gestión y su plan de acción. www.anticorrupcion.gov.co es el sitio web. Muchísimas gracias, doctor Iván Casas, por su compañía y por los mensajes que se ha transmitido de la Secretaría de Transparencia, de su parte, a través del programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Muchas gracias a ustedes, a la Procuraduría General, y recuerden que estamos muy atentos a seguir acompañándolos en este espacio y a escuchar a la ciudadanía sobre cualquier tema o inquietud que tengan en relación con temas de transparencia y anticorrupción. Este es Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Escríbanos a prensa@procuraduría.gov.co. Responsabilidades semanales. Hoy en Responsabilidades Semanales tenemos la agenda de las obligaciones que tienen los administradores públicos de las diferentes entidades territoriales para que cumplan eficientemente con su labor. José Ignacio, ¿cuáles son las responsabilidades de los entes territoriales para la próxima semana? Indira, las responsabilidades que deben tener en cuenta los funcionarios públicos territoriales entre el 29 y el 4 de abril son las siguientes. Para los alcaldes, estamos recordando que a más tardar el 31 de marzo deben enviar una relación de los establecimientos públicos comerciales que se encuentren en funcionamiento a la DIAN, de acuerdo con los artículos 684 y 388 del Estatuto Tributario. Alcaldes y gobernadores tengan presente que pueden y deben aplicar sanciones contractuales por incumplimiento a los contratistas que no cumplan con sus obligaciones. Estas sanciones son aplicadas por vía administrativa y deben ser reportadas a las cámaras de comercio del domicilio y al CIRI de la Procuraduría General. A los representantes legales de las entidades públicas, tengan siempre presente que deben publicar la totalidad de las convocatorias y contratos en todas sus fases en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP, de acuerdo con el Decreto 1510 de 2013. Si conoce que su entidad pública no tiene aún una cuenta en el SECOP, debe comunicarse con la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente para registrarse y empezar a reportar inmediatamente su contratación en todas las modalidades. El no hacerlo significa cometer una falta disciplinaria. Recuerden además, en este mismo sentido, que los procesos deben ser registrados hasta las fases celebrado, terminado sin liquidar o liquidado, pues solo estos son considerados un registro completo tanto en el SECOP como para el Índice de Gobierno Abierto, IGA, e íntegra de la Procuraduría. Para finalizar, tenemos la recomendación gerencial a cargo del doctor Humberto José Silva Nigrinis, funcionario de la Delegada para la Defensa de la Infancia, la Adolescencia y la Familia. Escuchémoslo. Señor alcalde, señor gobernador, nos encontramos en el mes de marzo. ¿Ya revisó el desarrollo de las obras que se comprometió a realizar durante su periodo de gobierno? Recuerde que no es lo mismo verificar presupuestalmente la ejecución del dinero que verificar en terreno las obras. Si las obras no se realizan y el dinero aparece ejecutado, el responsable de ese desfase es usted. Tenga cuidado. Muchas gracias, doctor Silva, por sus recomendaciones gerenciales. Ya escucharon, señores administradores públicos, recuerden cumplir con la entrega puntual de informes y requerimientos con el fin de crear mejores prácticas en la administración pública. Usted conoce sus responsabilidades en Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Ya regresamos. Únete a www.facebook.com/Procuraduría General.
Informativo Procuraduría. Las noticias del Ministerio Público esta semana son: durante el 14º encuentro de mandatarios departamentales en el marco de la estrategia Hechos y Derechos, la Procuraduría presentó el informe de vigilancia superior a los planes de desarrollo de los actuales alcaldes y gobernadores en materia de infancia, adolescencia y juventud. Además, expuso los lineamientos del segundo proceso de rendición pública de cuentas de los departamentos y municipios sobre la garantía de los derechos de esta población. El Ministerio Público formuló pliego de cargos contra Raúl Enrique Maya, exrector de la Universidad Popular del Cesar, quien al parecer aumentó su ingreso básico mensual tras autorizar el reconocimiento acumulativo de un estímulo económico que lo benefició a él y a otros 6 funcionarios de la universidad que acreditaron estudios de formación superior. El pasado jueves, el procurador Alejandro Ordóñez Maldonado realizó el lanzamiento de la campaña A lo Bien, la Procuraduría te respalda, que se realizará en Pereira y Dos Quebradas como parte del proyecto de comunicaciones de infancia y adolescencia. Durante el evento, el jefe del Ministerio Público se reunió con 600 estudiantes, rectores y docentes de 10 instituciones públicas de Pereira y 2 de Dos Quebradas. La Procuraduría formuló pliego de cargos contra José Alejandro Martínez, exsecretario de Desarrollo Físico de la Gobernación del Tolima, quien al parecer incumplió con sus funciones al no enviar a la Contraloría Departamental la documentación correspondiente a la declaratoria de urgencias manifiesta decretada por el departamento en junio del 2009. La Procuraduría, en cabeza del doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, lamenta profundamente el fallecimiento del exprocurador Guillermo González Charri, quien ostentó la dignidad de jefe del Ministerio Público entre 1978 y 1982. Los funcionarios de la entidad envían un sentido y respetuoso mensaje de solidaridad y condolencia a los familiares y amigos del doctor González Charri. Pueden leer toda la información noticiosa de la Procuraduría en nuestro sitio web www.procuraduría.gov.co. Estamos en Orden y Rectitud, programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, transmitido por Señal Radio Colombia. Ya regresamos. Síganos en Twitter, @PGN_Col. Que no le pase a usted. En Que no le pase a usted tenemos un caso de falta disciplinaria en el ejercicio de la administración pública. Así es, Indira, para que no le pase a usted, hoy tenemos una recomendación que nos trae la doctora María José Dangond David. Ella es asesora de la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal, quien hoy nos hablará sobre un caso de fraccionamiento de contratos. Gracias a Orden y Rectitud por esta invitación. El caso que traigo para ustedes en el día de hoy es el siguiente. La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra un alcalde por presunto fraccionamiento de contratos. Este proceso se relaciona con la suscripción por parte del alcalde de 2 contratos con el mismo contratista y con objetos que eran iguales. En el primero de ellos se contrataron unos kits de material educativo para la primera infancia, por un valor superior a los 9 millones de pesos, mientras que en el segundo se celebró para suministrar material pedagógico para los hogares infantiles del municipio, esta vez por un valor de 10 millones de pesos. La Procuraduría consideró que probablemente este alcalde eludió el proceso de selección abreviada que resulta de sumar los 2 contratos y que con ello pudo violar el principio de transparencia, porque celebró los 2 contratos en la misma fecha, con la misma persona y fueron pagados en forma simultánea, por lo que se elevó pliego de cargos por una conducta que fue calificada como grave a título de culpa grave. Por tal razón se le hace un llamado a los alcaldes para que no dividan el objeto de los contratos de manera artificial, ya que esto puede configurar un fraccionamiento de contratos, lo que da lugar a iniciar un proceso disciplinario por fraccionamiento de estos, cuando se demuestre que se hizo para evitar la selección del contratista. Señor alcalde, que no le pase a usted. Muchas gracias, doctora María José Dangond David, funcionaria de la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal. Les recordamos a los ciudadanos y servidores públicos que pueden presentar sus quejas en la Procuraduría vía correo electrónico en quejas@procuraduría.gov.co o a través del sitio web de la entidad en el sistema de atención al ciudadano en nuestro sitio web www.procuraduría.gov.co. Así llegamos al final de nuestro programa. Hasta pronto y recuerden que Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, llega a usted a través de Señal Radio Colombia y las emisoras comunitarias del país. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta pronto. Aquí termina Orden y Rectitud.
El programa institucional de la Procuraduría General de la Nación que lo acerca a la administración pública para que conozca sus derechos y deberes como funcionario público y ciudadano.